que yo creo que es lo que hacen los anteriores. Vale. Háblame de los Buenos riesgos. días. Buenos días. Me iba a decir, no iba, tú sí, entonces. Bueno, Háblame de los ¿me estás grabando? riesgos, Sí, estoy grabando. venga. Riesgos del agua y... Adelante. A ver, yo creo que actualmente hay una crisis mundial, que coincidimos en el planeta, y es que hay una crisis global en el tema del agua, dice tanto a nivel de contaminación como a nivel de sequía. Hay un punto en común en todo esto, dice la acción del ser humano, de las personas, está íntimamente ligado a estas ambas problemáticas. Dice, ya sea porque intensifica la situación del cambio climático o por otra porque es causa de la contaminación del planeta. Entonces, claro, actualmente a nivel local, que luego podemos extrapolar a nivel global, pues una es que las ciudades se han expandido y han ido ocupando grandes espacios del planeta, fundamentalmente los espacios naturales. ¿Eso que ha llevado consigo? Pues que estamos pisoteando la naturaleza y estando por encima de los acuíferos. Y estamos esquilmando los acuíferos. Dice que cada día hay menos agua en las ciudades y eso implica grandes problemas a nivel local. Pero eso también se traduce que hay una gran cantidad de uso y gestión del agua mala a nivel de la agricultura, por uso excesivo de pesticidas, porque en cierta medida hay desechos industriales que van directamente a los ríos, y eso pasa necesariamente por mejorar la gestión a nivel de tener claridad que tenemos que conservar uno de los elementos de la naturaleza que con mayor capacidad se eliminan, y tiene que ver con preservar el agua. Entonces, en esa preservación del agua pasa necesariamente por mejorar la depuración del agua. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos a nivel local de lo que está pasando en la Sierra de Córdoba, por ejemplo en la zona del arroyo de Bejarano, el cual está totalmente contaminado por los desechos de la ciudad, a no haber una depuradora. Luego se hace necesario que la industria visibilice que, si bien ahora mismo da la sensación de que pagando las multas que le ponen por no tener depuración de aguas residuales ganan en tiempo, pero sí es cierto que a largo plazo eso significará en realidad una pérdida de recursos que implicará que gran parte de estas industrias terminen deslocalizándose o perdiéndose como empresas. Y un elemento fundamental parte de la necesidad de una población más concienciada, es decir, en la medida que la población toma conciencia de todo esto, pues no tendríamos que obligar a la población, sino que saldrá de forma natural. Eso sería el objetivo supremo, es decir, que la gente de forma natural preserve los recursos naturales y especialmente el agua. ¿Y esto qué pasa? Pasa por que la población, fundamentalmente la joven, la población infanto-juvenil, tome una acción activa en esta situación. ¿Por qué? Está claro y evidente que la población adulta ha fallado. Es decir, los que teníamos que conservar en esta época los recursos naturales no lo estamos haciendo. Es necesario que la población joven se convierta en activistas ambientales, que lleve a preservar el planeta, a tener una mejor relación con el planeta y con los recursos naturales, a que de una forma u otra, cada vez que yo encienda el grifo de mi casa, entienda que tengo que minimizar su uso, porque eso implicará tener más agua en las ciudades y más recursos. Y entonces creo que uno de los grandes problemas pasa por ahí, de las soluciones pasa por ahí, porque la ciudadanía, mientras siga viendo en tiempos de sequía que yo le doy al grifo y sigue saliendo agua, yo no sigo siendo consciente del problema real. Entonces es importantísimo que la gente tome conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales.